Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Es el primero de 7 mensajes que tienen que ver justamente con esta recta final del año. Este primer mensaje se llama Suéltalo ya. Diga conmigo. No soy yo. A ver, diga conmigo. Suéltalo ya. Así se llama este mensaje. Y cuando ponía justamente esta imagen, miraba a ese señor con esa soga en la mano y recordaba el lugar donde yo crecí. Yo crecí en la ciudad de Machachi. Un pueblo pequeñito, muy pintoresco, con costumbres muy interesantes, con una geografía hermosa, 9 volcanes alrededor de la ciudad, una gastronomía riquísima. ¿Cuántos les gusta ir a comer a Machachi? A los que no levantaron la mano no les voy a invitar. Mire, es un lugar muy bonito, tiene cosas muy bonitas. Y una de las cosas curiosas que tiene Machachi es que en muchos casos las familias tienen apodos. Y se les conoce a toda la familia por el apodo del papá. Mi abuelito se había acercado alguna vez a un señor y le había dicho: yo soy hijo de Don Lobito. Y mi abuelito le ha dicho: uy, qué miedo. Así se les conoce. Entonces es la familia de los gallos, ¿no? Donde los hijos les dicen pollos y a los nietos les dicen los pollitos. Miren, así son las familias allá justamente en Machachi. Salomón dijo algo: los padres son la honra, son la corona de los hijos. Pero sabe, también hay padres que no son corona, que son una deshonra para los hijos. Y cuando le preguntan: hijo de quién eres, les da vergüenza de decir quiénes son sus padres. Porque muchas veces sus padres marcaron justamente el futuro de los hijos con un membrete que no es tan digno, que no es tan bonito mostrarlo. La Biblia nos cuenta la historia de un muchacho quien tenía un pasado familiar totalmente negativo, totalmente malo. Y cuando hablamos de un pasado familiar, ayúdenme con la imagen, quiero decirles una persona que tenía algo difícil que cargar sobre sus hombros. Génesis capítulo 37, versículos 1 y 2, la parte A dice lo siguiente: Jacob se quedó a vivir en tierra de Canaán, la tierra en la que había vivido su papá. ¿Quién era el papá de Jacob? Los que vienen a presencial. ¿Quién era el papá de Jacob? Ok. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y después dice, José tenía, ¿cuántos años? Diga conmigo, José tenía. ¿Qué pensamos cuando tenemos 17 años? ¿Qué sentimos cuando tenemos 17? Pensamos que somos de fierro. Nos jugamos 4 partidos de fútbol y después decimos juguemos unos 2 de vóley. A los 17 años estamos llenos de vida. ¿Y qué hacía este muchacho a los 17 años? Cuidaba a los rebaños con sus hermanos. Jacob era hijo de Isaac, Jacob hijo de Isaac, era nieto justamente de Abraham y llevaba una promesa. El nombre Jacob significa suplantador. Y el pasado de este señor Jacob no era tan bueno. En primer lugar, él suplantó a su primer hermano y se robó su primogenitura. Después, tuvo un altercado con su suegro y terminó también engañando a su suegro. Su suegro le dio no a la mujer que él amaba y por la que había servido 7 años, sino que le dio a su hermana. Y su hermana se acostó con él y cuando se dio cuenta ya era tarde. Y tuvo que servir 7 años más para casarse con Raquel, la persona que amaba. O sea, a la vuelta de 14 años él tenía 2 esposas. Su esposa Raquel no podía tener hijos. Tuvo hijos con Lea. Raquel tuvo la brillante idea de que, al igual que lo que pasó con el papá de él, entregarle justamente a una esclava, a una sierva, para que tenga hijos. Entonces, ya no tenía 2 mujeres, no hay un camino, no, sino 2 mujeres nomás. Tenía una esclava más. Y Lea, para no quedarse atrás, dijo: también con la mía. Entonces tenía 4. Y llegó a tener 12 hijos varones.
¿Se imagina usted lo que serían esas reuniones de casa, de pronto esas disputas de niños, en donde habían 12 niños que eran de 4 mamás diferentes? Si usted piensa que es vergonzoso que su papá o su mamá haya tenido un amante, imagine este señor. Este señor tuvo 4 esposas y tuvo 12 hijos varones. Jacob engañó a su suegro para poder salir, poder irse, para poder llevarse a sus mujeres y a sus hijos. Un pasado difícil para este muchacho Jacob. Si para el Señor que le decían lobo, que su hijo diga yo soy hijo de lobo, traía como que cierta vergüenza. Imagínese para este Señor que yo soy hijo de Jacob, que significa suplantador, que tuvo 4 esposas, que robó la primogenitura de su primer hermano, que robó también a su suegro para poder salir, que era vivísimo para unas cosas y para otras no tanto. También tenía una sensibilidad espiritual. Luchó con un ángel en Peniel y le pidió que le bendiga. También tenía ciertas cosas sensibles, como muchos de nosotros. ¿Sabe? Este muchacho de nombre José arranca la historia con un pasado no tan bueno. Y es que no debemos dejar, y esto es lo que te vengo a decir, la primera cosa, no dejes que el pasado dirija tu presente y condicione tu relación con Dios. No dejes que el pasado dirija tu presente y condicione tu relación con Dios. Lo que hicieron tus papás, lo que hicieron tus antepasados, la herencia que te dejaron, el legado que te dejaron, que a veces no es tan bueno, no dejes que eso condicione y dirija tu relación con Dios. Cierra tus ojitos. Padre Celestial, rogamos, Señor, que hoy tu Santo Espíritu nos hable, que hoy tu Santo Espíritu nos instruya, Señor, que no sea el humano hablando. Yo clavo mi lengua a la cruz de Cristo y te ruego que tu Santo Espíritu traiga revelación de lo alto, que tu Santo Espíritu el día de hoy nos ministre y que hoy entendamos qué tienes para decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Golpecito en el hombro. Golpese, golpese, golpese. Dígase, te felicito. Estás en el lugar correcto. Ten la actitud correcta. Tenga la actitud correcta y hoy podrá aprender algo. Seguramente muchos dijeron, nos va a hablar de José. Pero eso es de a los niños les enseñan. ¿Se acuerdan que nos pasó algo parecido con Sansón? ¿Cuántos aprendimos algo nuevo con el mensaje de Sansón? Tenga la actitud correcta que hoy quizá el Señor le habla algo más respecto de la vida de José. Amén. La historia de José comienza así. Comienza con un pasado familiar negativo que después lo lleva a ser el hijo amado. Diga conmigo, hijo amado. Hijo amado. La primera referencia que tenemos de la relación de José con su padre Jacob es que justamente era el hijo amado. ¿Y por qué era el hijo amado? Porque era el primer hijo que él tuvo con su amada Raquel, que en su momento era estéril. Su padre le mandó a hacer una hermosa túnica de colores. ¿Se acuerdan qué significaba la ropa? ¿Qué representaba la ropa? Los que vienen a presencial, ¿qué significa la ropa? Autoridad, ¿no es cierto? Poder. Eso es lo que significaba la ropa en tiempos bíblicos. ¿Por qué le mandó a hacer una túnica de colores y de mangas largas? ¿Por qué? ¿La gente que tiene mangas largas puede trabajar en la tierra? ¿Qué tiene que hacer para poder trabajar? ¿Por qué le mandó a hacer una túnica diferente a sus hermanos? Esta tenía mangas largas. ¿Por qué? Porque era una persona especial. Y aparte a este señor se le ocurre, a este jovencito de 17 años, se le ocurre contarles a sus hermanos que tuvo un sueño, que estaban recogiendo espigas y que las espigas de sus hermanos y de sus padres se hacían así delante de las espigas del que quedaban paradas. Y sus hermanos dijeron, ¿qué? O sea, aparte de la túnica de gobernante, ¿también nos vas a decir que nos vas a gobernar a todos? ¿Sabe? A veces, uno tiene que sobre los sueños y saber a quién lo cuenta. Porque muchas veces podemos encontrar gente que se alegre con nosotros, pero también encontramos gente que no le gusta mucho. Aparte, el nombre José significa Dios ensancha, Dios agranda, Dios extiende. Este jovencito que tenía sueños y que era amado por su padre,
empezó a tener conflictos y dice la palabra que sus hermanos le trataban con dureza, es decir, le golpeaban. Porque la gente común no soporta a quienes tenemos sueños. La gente común no soporta a quienes tenemos sueños. ¿Cuántos tenemos un sueño que nos falta por cumplir? ¿Dónde está nuestro liderazgo? Mírense las camisetas. Este es un sueño de Dios que falta por cumplir. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Hay mucha gente que nos dice, o sea que ustedes también van a hacer una mega iglesia. O sea que ustedes también van a... Porque la gente común no soporta a quienes tenemos sueños. Y saben, Dios quiere una nueva generación que tenga la capacidad de soñar a pesar de sus circunstancias. Que tenga la capacidad de soñar a pesar de su pasado familiar. Que tenga la capacidad de soñar, así haya gente que no quiera que usted sueñe. El pasado puede molestar, pero no debe controlar lo que nosotros hacemos. Este chico de nombre José, que tenía un papá que engañaba a pensar que podía ser gobernante. ¿El pasado debe incomodar? Sí, pero de ninguna forma puede controlar nuestra vida. Voy a hacer como decía el Byron. Amén. ¿Se acuerdan la semana pasada? Amén. A ver, comienza con un pasado malo, ¿no es cierto? Un pasado terrible. Después llega a ser el hijo amado, pero hay una máxima en esto de las familias. Hijo amado, hermano, diga conmigo, hermano, hijo amado. ¿Sabe? Le trataban con dureza a sus hermanos, le pegaban. Rubén, que era el primer hijo con Lea, encabeza toda una revuelta, lo meten en una cisterna. No sabían qué iban a hacer con su vida. Le quitan la túnica, le venden a los ismaelitas, que eran medios familias de ellos también. Y después él termina en Egipto. Regresa Rubén con sus hermanos, entregarle al papá una túnica con sangre, decirle tu hijo ha muerto. La vida de José de ahí en adelante no se transforma en una lucha de cómo recuperar otra vez los brazos de papito y la túnica. Más bien, la historia de José se transforma en cómo agrado a Dios a pesar de las circunstancias que estoy viviendo. Los ismaelitas le compraron justamente a este señor. ¿Y quiénes eran los ismaelitas? Los ismaelitas eran personas que habían salido también de la raíz de Abraham, pero con una esclava. Porque también su esposa le dijo, yo como que no puedo. Te doy con mi sirvienta para que hagas con ella. Y Abraham le dijo, no quería, pero bueno. Así somos los varones sin carácter. Los varones sin carácter no podemos decir no. Pero sabe, el Señor está preparando una cirugía mayor. 17, 18, 19 de diciembre, los varones tenemos un encuentro. Señora, ¿quiere que su esposo sea un varón de carácter? Mándele al encuentro. Mire, termina vendido justamente a una casa, la casa de Potifar, que era justamente uno de los principales en Egipto. Génesis capítulo 39, versículo 1. No les pongo muchas citas porque van a ser un montón. Entonces voy a ir a lo justo. Miren lo que pasa. Los ismaelitas, dice, se llevaron a José a Egipto. Un egipcio llamado, ¿cómo? ¿Qué era el hombre? Capitán de la guardia de Faraón. ¿Qué hizo? ¿Cómo se puede sentir una persona que tenía sueños por cumplir? Una persona que estaba destinada para ser gobernante, que Dios le había dado sueños claros de que él iba a ser diferente, distinto. ¿Cómo se podía sentir una persona así? Siendo vendida, comprada para ser servidumbre. No sé si a usted le ha pasado en el trabajo que usted se pone a pensar y dice, este puesto yo no me merezco, yo tengo otra formación. Él ni siquiera eso. Había sido arrancado de su casa y había sido puesto para poder ser un esclavo de una persona extraña en tierra extraña, con otros dioses. Pero hay una cosa interesante. Hay una cosa distinta que hace diferencia entre José y el resto de gente. El versículo 2 y 3 dice,
El Señor estaba con José. Diga conmigo. Yo sé que estamos con mascarillas. Un poquito más alto, ¿ya? E hizo que fuera un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. En todo. ¿En qué le iba bien a José? ¿Por qué? Pregunta, ¿sus hermanos vivían lo mismo? Pero si eran hijos también de Jacob, pues. Nietos de Isaac, bisnietos de Abraham. También tenían sus hermanos un pasado difícil. Pero la presencia de Dios no estaba con ellos. ¿Sabe por qué? Porque José había tomado una decisión determinante que se revela un poquito más adelante. Y esa decisión es: José en su corazón dijo, no me voy a contaminar. ¿Y qué pasa cuando decimos no me voy a contaminar? ¿Se acuerda qué pasó con Sansón? Los padres de Sansón tenían toda bendición para que Sansón crezca. José no tenía a sus padres, pero él decidió no contaminarse. Y como decidió no contaminarse, entonces Dios le dio una gracia especial. Tú y yo también llevamos una promesa de bendición. ¿Cuántos hemos leído Isaías 41:10? Hasta hemos cantado este versículo. No temas porque estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos hemos leído eso? Esa promesa es para usted y para mí. ¿Qué necesitamos para que podamos tener una vida con bendición pese a las circunstancias? Necesitamos una firme decisión de no contaminarnos. Como dicen en mi pueblo, y eso ya no me gustó. No habrá cómo de otra manera, no habrá con quién hablar. No hay con quién hablar. Queremos tener provisión, protección, preservación, progreso de Dios. ¿Cuántos queremos tener bendición integral de Dios? Decida en su corazón no contaminarse. Pero es que los otros hacen, es que en diciembre ya están en el barrio haciendo que... Decida en su corazón no contaminarse. Jovencitos, yo también estuve en el lugar de ustedes. Y yo también les decía a mis amigos, no me voy a las fiestas porque mis papás no me dan permiso. Y saben, yo también era mal visto. También era el aburrido, a él no le inviten porque a él no le dan permiso, porque él no quiere. Pero si hoy estoy aquí, es porque hubo una pareja de padres que supieron decirme no. Entienda, la firmeza no nos gusta, pero es necesaria. Decir no duele, seguir a Cristo duele. Por eso es que cuando cantábamos de qué bonito es andar con Cristo, decía, ¿cómo será eso? A mí me duele seguir a Cristo. ¿Qué necesitamos para salir victoriosos de situaciones adversas? ¿Qué hizo José? Número 1, decidió no complacerse a sí mismo, no darle gusto a su carne. Número 2, decidió agradar a Dios. Y número 3, decidió no contaminarse. Hay cosas que yo no puedo controlar, pero sí puedo tener yo una decisión firme de no contaminarme. Yo no puedo controlar que en mi curso hagan una fiesta, que en el barrio estén decorando todo porque se va a acabar el año y ahora sí hay como salir. No puedo controlar eso. Pero sí puedo decidir no contaminarme. Y habrá cosas en las que podré participar. Habrá cosas en las que podré estar con mis vecinos, con mis amigos. Habrá cosas en las que podré reírme con ellos. Y habrá otras cosas que tendré que decirles un rotundo. ¿Por qué será que nos cuesta decir no? Porque a veces muy en el fondo nos gusta lo que queremos decir sí.
Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y los que están en el discipulado de pareja saben que debemos estar clavados a la cruz de Cristo ¿con qué? Con clavos y no con velcro. ¿Qué es el velcro? El velcro son esos para los zapatitos, esas cosas que se pegan, ¿no? Así, ¿no? Basta de cristianos pegados a la cruz de Cristo con velcro, que en diciembre se bajan, corren al pecado, regresan después, Señor, estoy aquí, perdóname. Pero si al ladrón que estaba en la cruz, no sabemos qué es ladrón, pero así le dice, al ladrón que estaba en la cruz al lado tuyo le dijiste, vas a estar conmigo, yo te he servido, Señor. Un ratito me fui, pero ya estoy de nuevo. Necesitamos cristianos firmemente comprometidos con una palabra que es pecado mencionar en las iglesias. Esa palabra se llama santidad. ¿Y qué es la santidad? Es la firme decisión de no. Cuando usted decide no contaminarse, le está diciendo, Señor, voy a perseguir esa santidad. Estamos muy interesados en estudiar la santidad posicional, la santidad progresiva y vivir como nos da la gana. ¿Sabe? Tome la firme decisión de no contaminarse y usted estará en un camino de santidad. No dejes que el rechazo de quienes aman deforme tu esencia. Perdona, pon límites y sé firme. A José, quienes más amaban, fueron los que más daño le hicieron. Entonces, no dejes que el rechazo de quienes más amas deformen tu esencia. No voy a ir a la cena porque allá se dan de panzazos con Satanás. No me voy a ir. Ya no te vamos a invitar. Tú tienes que pedir permiso a tu mujercita. No, ya no te vamos a invitar. No deje que el rechazo le deforme. Perdone, ponga límites y dígales, a mi esposa no le nombras. Conmigo cualquier cosa. Pero con mi esposa no te metes. Ponga límites y sea firme. Jesús fue firme. Pero también fue amor, sí. Pero también fue firmeza, fue justicia. Es justicia. Y los que somos discípulos de Cristo tenemos que ser firmes. Tenemos que ser. Es que el Señor ha de comprender. Una chumita al año no hace daño. No se contamine, sea firme. ¿Ok? ¿Sigo? ¿O lo dejamos ahí? ¿Seguimos? La historia está larga de José. Voy a tratar de hacer rápido, ¿ya? Ok. Entonces, volvamos a la historia. Comenzó con un pasado familiar negativo. Llegó a ser el hijo amado, llegó a ser el hermano odiado, lo vendieron y acto seguido, mire lo que llega a ser. En la casa de Potifar llega a ser un empleado. Entonces todo lo que tocaba José producía, su amo se da cuenta, lo empieza a ascender. Y es que necesitamos con urgencia hombres y mujeres que se den cuenta que llevan una bendición especial de Dios y en su presente comiencen a hacer las cosas sin contaminarse para que Dios bendiga todo lo que multiplique. Y multiplique todo lo que toque, perdón. Todo lo que toquen sea multiplicado. Necesitamos con urgencia cristianos, ¿en dónde? Las empresas digan, traigan a ellos, porque ellos tienen un no sé qué que nos dé estabilidad. La esposa de su amo dijo, este muchacho está como medio alhaja, ¿no? Lo empezó a ver con agrado y le hace una propuesta que cuando salga Potifar se puedan quedar los dos. Y pasa lo que siempre acontece, lo que siempre se pone al frente. La tentación, Satanás siempre la aplica en los mejores momentos que nosotros estamos. No sé si usted ha notado que cuando estoy en la puerta o cuando tengo que conversar con alguien, usted siempre pido que me acompañe a alguien. No sé si usted ha notado eso. ¿Sabe por qué? Porque después de una predicación, después de haber compartido con ustedes, Satanás se mete en el medio y siempre busca dañar las cosas. Tener a alguien a mi lado me da la tranquilidad de que alguien esté escuchando lo que converso, de que alguien está con otro punto de vista al lado mío acompañándome.
Los peores errores de los seres humanos los hacemos en solitario y en secreto. ¿O quién de ustedes dicen, acompáñenme, hijitos, voy a poner en el centro de la sala el computador para ver pornografía entre todos? Los peores errores del ser humano se lo hacen en solitario y se lo hacen en secreto. ¿Qué es lo que hizo José? José le dice que no, esta señora lo quiere tomar, sale corriendo y sabemos la historia, no se queda con sus ropas, él sale semidesnudo afuera y la señora comienza a gritar, me quiso violar. Y después de haber sido un empleado exitoso, José se convierte en un preso olvidado. Y este preso olvidado, quizás en la cárcel, recordaba que se negaba por dos cosas. Se negaba porque era deshonroso para quien le había dado la mano, porque no podía pagarle así a quien le estaba dando empleo. Y se negó José por otra cosa importante, fundamental, porque no podía deshonrar a Dios. Y es que José es de esos varones que honró a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos. Y esa es la gran diferencia. Honrar a Dios en tiempos buenos es lindísimo. Qué bonito es andar con Cristo. Lindísimo. Cuando hay trabajo, cuando hay comida, cuando no hay problemas, gracias Señor. Pero cuando el trabajo escasea, cuando comenzamos a tener problemas, cuando las cosas no van como yo quiero que vayan, es difícil honrar al Señor allí. ¿Sabe? Yo no creo mucho en la gente que nos dice, cuando el Señor me dé, ahí yo voy a diezmar, ahí yo voy a ofrendar. ¿Sabe por qué? Porque siempre tenemos algo para poner al Señor por debajo de nuestro interés. Y ahí se les ve. Comprándose ropas en los centros comerciales, comiendo aquí, comiendo allá, pero para diezmar no tengo. Al Señor se le honra en tiempos buenos y en tiempos malos. ¿Y sabe qué pasa cuando le honramos en tiempos malos? Pruébelo. Prefirió salir corriendo José, prefirió ir a una cárcel José. Una señora dolida en su orgullo propio le metió en la cárcel. Y qué difícil es eso, ¿no? Huyan de la mujer dolida. Huyan. Una mujer cuando está dolida es capaz. Como les digo en las clases de parejas, Pablo Escobar es ameba al lado de una mujer dolida. Entonces José en la cárcel llora y dice, ahí está por seguir al Dios de Abraham, ahí está por hacerme el bueno, ahí está, me hubiese acostado con ella, la vieja estaba media laja. ¿Dijo eso José? ¿Qué dijo José en la cárcel? ¿Renegó de Dios? No renegó de Dios. Más bien seguía siendo fiel. Y el versículo 21 de Génesis 29 nos dice, pero... ¿se da cuenta que en el tiempo cuando iba a ser vendido también la Biblia nos dice, el Señor estaba con José? Ahora que está en la cárcel, ¿qué nos dice? Y lo ayudó haciendo que se ganara la confianza del carcelero. Y comienza a crecer José y es el mejor preso de la cárcel y el Señor estaba con él. Es que sabe una cosa. El dolor, la marca, la ofensa que nos hicieron cuando teníamos 5 es la que Dios ocupa para que cuando decidimos no contaminarnos a los 30, a los 35, a los 40 tengamos un testimonio poderoso que contar. Dios sabe por dónde te lleva, aunque el camino parezca malo. Pregunta, ¿qué pasó con el sueño de José? ¿Cuál era el sueño de José? Que iba a ser gobernante, que sus hermanos iban. ¿Qué pasó con su sueño? ¿Estaba resuelto? ¿Se había hecho? ¿En qué momento estaba? Estaba en un momento terrible. ¿Y sabe qué es lo que pasa estando en la cárcel? Que al copero y al panadero del rey, personas claves dentro del reino, porque ellos probaban el alimento del rey antes de darlo para que no esté envenenado, les meten a la cárcel a ellos. Y estando en la cárcel, adivinen qué pasa con ellos. Vienen y le dicen, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo un sueño.
¿Y qué le toca hacer a José? Tenía en su familia ese don. Entonces, José interpreta los sueños. Y aquí hay algo que me impresiona. Y es que Dios nos da la oportunidad de servir, normalmente en áreas que todavía no tenemos resueltas. Pero ¿por qué, Señor, me mandan a mí las parejas? Yo que peleo con este día y noche, ¿por qué vienen a mí a pedirme consejo? ¿Sabe por qué? Porque a través de eso, el que habla primero a su vida es Dios y primero le pide a usted aplicar antes de aconsejar. Por eso Dios le manda. Entonces, comienza algo súper interesante. José, quien no había conquistado su sueño, interpreta un sueño y le dice, el uno va a morir, el otro va a salir. Qué duro habrá sido para José, quien estaba metido injustamente en una cárcel, con un sueño de Dios de ser gobernante, tener que decirle a otro, a ti te va a tocar primero. Y saben, entre las cosas que nos enseña la historia de José, es que necesitamos hombres y mujeres dispuestos a contribuir en el sueño de otro antes de construir su sueño propio. ¿Tampoco le gustó? ¿Sabe? Cuando terminó mi relación laboral con una iglesia donde trabajaba, yo quedé acabado. Tenía ciertos negocios que había vendido para dedicarme de lleno a la iglesia porque dije, Señor, te voy a servir. Esta es la razón de mi vida, Señor, aquí voy a estar. Y después de 2 años se acababa todo. Me quedaba peor que antes, en la parte económica. En la parte espiritual, muy bendecido. ¿Sabe qué es lo que hicimos con mi esposa? Así, deshechos y todo, fuimos a servir en una pequeña iglesia. No dijimos, nos vamos a tomar un año sabático. ¿Se ha escuchado eso? Y después del año sabático se convierte en una rebeldía que dura años. Dijimos, no, nos vamos a ir a servir en una iglesia. Y trabajábamos más de lo que trabajaba en la iglesia anterior. Con la diferencia de que en esta iglesia chiquita no me pagaban. Pero el Señor me sustentaba, me sostenía de maneras inimaginables. José en la cárcel, con un sueño pendiente, viene alguien y le dice, lo que pasa es que yo tengo un sueño también. Y José contribuye con ese sueño. Y después de ese sueño, de haberlo interpretado, el hombre sale libre y le dice, oye, acuérdate de mí cuando estés afuera. Y más o menos 2 años se olvidaron de José. Trabajábamos en esta iglesia pequeñita, ayudando, colaborando, poniendo lo mejor de nosotros. Más o menos 2 años. Y un día el Señor nos dijo, ya no te quiero ahí, te quiero afuera, no sabíamos a dónde. Salimos sin saber a dónde, fuimos a ayudar en otra iglesia después. Y mientras hacía este mensaje me acordaba y decía, Señor, no sabía, pero ha sido esto. Cuando el copero está afuera y Faraón sueña, automáticamente él se acuerda y dice, en la cárcel alguien interpretaba sueños. Ha de estar ahí todavía. Y mientras nosotros le pedíamos respuesta al Señor y trabajábamos para otra iglesia, alguien se acordó de mí y dijo, el Esteban y la María Fernanda estaban ayudando en una iglesia chiquita que ahora tiene 3 cultos de 150 personas. ¿Qué será de la vida de ellos?
Y nos invitaron y nos abrieron la puerta para venir a IBF. Y aquí estamos, cumpliendo el sueño de Dios. Pero antes de venir a cumplir el sueño de Dios, tuvimos que colaborar en los sueños de otros. A veces mal vistos, a veces maltratados, a veces ofendidos. Pero nunca, nunca fuimos desleales. ¿Quieres que Dios te use para construir tu sueño? ¿Para construir tu llamado? Necesitas trabajar en el sueño y en el llamado de otro primero y ser hallado, aprobado, antes que Dios te use como tú quieres en tu corazón. ¿Sí están aquí? Ojitos, ojitos, ¿están así? Sí. Sí, se han estado despiertos. Miren, José se hizo famoso ayudando a otra persona. Y quiero dejar contigo esto. No dejes que la injusticia, no dejes que el olvido te sumerjan en la tristeza. Dios no te ha olvidado. Tú sigues siendo amado por Dios. Tómale una foto, saque el celular. Acá no se le dice apaga el teléfono, estamos en la casa de Dios. No, acá se le dice saque el teléfono. Tómale una foto, suba a su red social, súbalo a Facebook. Escriba: este domingo he vuelto a entender de que el Señor no se ha olvidado de mí y que lo que estoy viviendo simplemente es un proceso. Dios me sigue amando. Dios me sigue amando. Y la vida de José sigue. Es llamado a palacio, interpreta los sueños de Faraón. Y Faraón dice: wow, este muchacho pasó 3 años en la cárcel. No pasó 2 días, 3 años en la cárcel. Con 17 años fue vendido y con 30 años llegó justamente al trono. Y ese es el otro punto donde llega justamente José, a ser un funcionario importante. Revisemos. Un pasado familiar malo, llega a ser un hijo amado, después un hermano odiado, un empleado exitoso, después un preso olvidado y ahora un funcionario importante. Y como dicen en mi pueblo, tan tan, se acabó la historia. No se acabó la historia, porque el sueño de José todavía no se había cumplido. Y cuando es un funcionario importante, él sigue honrando al Señor. Se llega a casar y tiene 2 hijos. El primer hijo se llama Manasés. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar. En esta mañana anhelo que nuestro Manasés llegue y que nazca en nosotros ese sueño de Dios que nos hace olvidar lo que quizás un pasado familiar nos marcó, lo que quizás nuestras mismas parejas, nuestros mismos hijos, nuestros mismos padres hicieron con nosotros. Anhelo en mi corazón que hoy nazca tu Manasés. Dios me hizo olvidar. Y el segundo hijo que le nace a José le pone el nombre Efraín. Es un nombre tan hermoso. Efraín significa soy fructífero en la tierra donde sufrí. Anhelo que hoy también nazca tu Efraín y que hoy entiendas que Dios puede hacerte fructífero en la tierra donde sufriste. Si tú decides no contaminarte, no hacer esas cosas chiquititas que Dios ha de entender. Si tú dejas de hacer eso y decides no contaminarte y caminas en santidad, Dios te puede dar tu Manasés. Y puede hacerte olvidar lo que sufriste. Dios te puede dar tu Efraín. Y puede hacerte fructífero en la tierra donde antes derramaste lágrimas. Mientras sigas autoconsolándote, ¿sabes? Mientras sigas teniendo pena de ti mismo y diciendo: es que a mí me hicieron esto, es que cuando era chiquito era pastor, lo que pasa es que... Y mientras sigas haciendo eso, ¿sabes qué? Afuera hay gente que se sigue yendo directo al infierno. Todos los días muere gente sin Cristo.
Y tú tienes propósito. Y el Señor te ha dicho, yo te sustentaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. No para que te estés autoconsolando y teniendo pena de ti mismo. Dios te puso un propósito en tu vida. Te trajo para que anuncies las buenas nuevas, no para que tengas pena de tu situación. Lo que hoy estamos viviendo es parte de un camino con Él. Pero un día esto pasará y un día podremos decir, Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructificar en la tierra donde antes lloré. La vida de José sigue. Él llegó a ser un gobernante en crisis. Él tuvo que enfrentar una hambruna. Pero la mayor crisis no fue la hambruna. La mayor crisis fue enfrentarse a su pasado. Porque en medio de la hambruna aparecieron sus hermanos. Rubén, el que le pegaba, aparece con sus hermanos a decir, venimos a comprar comida porque no hay. Y después de varias cosas que suceden, logra traer a sus padres y a su hermano menor Benjamín. Logran traer a todos. Y delante de él pasa algo. No dejes que la crisis anule el gobierno de Cristo. Deja atrás el dolor para que Dios cambie tu dolor en bendición. No dejes que la crisis opaque la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo para tu vida. No te centres en la crisis. Céntrate en Cristo y obedécele y no te contamines. Y entonces llega a cumplir su propósito. Volvamos al gráfico. Un pasado familiar terrible se convierte en un hijo amado, se convierte en un hermano odiado, después un empleado exitoso, un preso olvidado, se hace un funcionario importante que después tiene que enfrentar una crisis para finalmente cumplir su propósito. Génesis 50, versículos 20 y 21 dice, José enfrentando a sus hermanos y delante de ellos cuando dice, yo soy José a quienes ustedes vendieron. Las palabras de José son estas porque sus hermanos seguramente pensaron que los iba a meter presos. Las palabras de él son, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. El sueño de José se había convertido en realidad. Y cuando llegó al sueño, no era un muchachito rebelde que dijo, ajá, ahora sí, no, así les quería ver, pues. Era un muchacho que les dijo, ustedes pensaron hacerme un mal, pero Dios lo encaminó para bien. Como diría mi papá, aquí está la pepa del aguacate, aquí. Póngame el gráfico de nuevo. Ayúdeme con la manito. El gráfico anterior, Elenita, por favor. Haga con la manito, conmigo, ¿cómo es el dibujo de la vida de José? Comienza con un pasado familiar. Soy un hijo amado, hermano odiado, un preso olvidado, un funcionario importante, un gobernante de crisis. Después terminen. Escuche lo que le voy a decir. Aquí está la pepa del aguacate. Cada vez que usted está bien y el Señor permite que venga una crisis, es que lo que está haciendo es ayudarle a tomar impulso para poder llegar a un nuevo nivel en Cristo. Así que si usted hoy está en una crisis, dele gracias a Dios y suelte su pasado, suelte ya su pasado. ¿Por qué le pondría el pastor suelte ya si está hablando de José? Por esto. Suelte lo que no le permite salir de la crisis y llegar al nuevo nivel que Dios tiene para su vida.
Dios tiene un nuevo nivel para su vida. Las crisis son espacios para tomar viada. IBF antes de la pandemia nos reuníamos en un local. Regrese a ver atrás. Regrese a ver, regrese. Las crisis son espacios para tomar viada. Esta es la obra de Dios, no de ningún humano. No le tenga miedo a la crisis. Téngale miedo a querer complacer su carne, sus sueños. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena. Si el Señor permite que usted entre en una crisis, acuérdese que solamente es para poder tomar viada. Suelte ya su pasado. Suelte ya ese dolor. Suelte ya ese recuerdo que le limita. Porque su pasado no puede controlar su presente. Molestará, sí. De cuando en cuando se nos irá una lágrima, sí. Pero de ninguna manera limitará el plan que Dios tiene con mi vida. Las crisis son espacios para tomar. Las crisis son espacios para tomar. En las crisis es donde se forjan los mejores testimonios. En las crisis es donde se escriben los mejores libros. En las crisis es donde los sueños se cumplen. Es donde encontramos un Dios que provee, no como el hombre, sino que provee en el momento justo. En las crisis es donde encontramos un Dios que perdona, que sana, que salva, que restaura vidas. En la crisis matrimonial es donde encontramos un Dios que diseñó el matrimonio y que nos dice: no es para que sean felices, sino para que me den gloria con lo que hacen. En las crisis es donde aprendemos a ayudar a otros a cumplir sus sueños antes de yo cumplir el mío. En las crisis es donde aprendemos a servir a quienes nos han ofendido. Te invito a soltar el pasado, a no tomarlo como excusa. Y desde el día de hoy, a que nazca tu Manasés. Dios me ayudó a olvidar. A que nazca tu Efraín. Dios me hizo fructífero en la tierra donde antes lloré. Te invito a perdonar, a ser firme y a no contaminarte. Finalizo con esto. Una crisis es el espacio donde el Padre forma a quienes mañana anunciarán que en Él hay esperanza. Dios sabe a dónde te lleva. Te dará la victoria si no te contaminas. Suelta el dolor del pasado ya. Esta mañana el Señor ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide si vas a seguir llorando tu pena y teniendo autocompasión de ti mismo, o si el día de hoy vas a decir: Señor, hoy nace mi Manasés, hoy nace mi Efraín. No me voy a contaminar y desde hoy voy a ser fructífero en la tierra donde antes lloraba. Porque el Señor, así como estuvo con José, estará contigo.